Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta quinta edición del ciclo Diálogos que organizamos desde aquí, desde el INTAL del BID. Mi nombre es Ricardo Rosenberg y el objetivo de este ciclo es conversar de manera distendida con especialistas de la región y del resto del mundo sobre qué está pasando en este contexto de pandemia y también sobre qué va a pasar en los próximos tiempos y cómo la América Latina va a insertarse en un mundo que promete ser algo diferente. Hoy vamos a estar dialogando, vamos a tener la oportunidad de dialogar con Carlos Malamud. Carlos es historiador, es analista político, es investigador principal del Real Instituto Elcano en Madrid, y vamos a tener una visión de este tema de la integración y el comercio desde la óptica europea. Y me parece interesante discutir con Carlos, yo diría, 5 puntos que me parece que va a ser muy interesante escuchar su visión. El primero tiene que ver con justamente cómo está reaccionando la Unión Europea en la coyuntura, frente a la emergencia, y si esta sensación de que Europa, primero los países de Europa tuvieron una actitud de sálvese quien pueda, para después comenzar a coordinar, es real o no tanto, y, y cómo puede ser el sendero a seguir en los próximos tiempos. Y más en profundidad, yo diría que un segundo punto estaría vinculado a la situación de la Unión Europea, más en el mediano plazo, en el nuevo contexto internacional que se desarrolle. Y yo diría, en esta pregunta que está surgiendo y que analistas están discutiendo hoy sobre si el nuevo escenario internacional va a generar un mayor riesgo de dilución del proceso integrador europeo, o si por el contrario, frente a un mundo más fragmentado, un mundo diferente, la Unión Europea va a consolidarse y a expandirse más fuertemente. Estas son discusiones muy actuales, la etapa de The Economist de hoy tiene que ver con esto, y me parece que va a ser interesante discutirlo, pero también me parece que va a ser interesante tener su visión desde la historia y la política sobre cómo es el mundo que viene, ¿no? Un mundo donde aparecen hoy pues, preguntas diferentes a las del pasado, pero que básicamente aparecen yo diría tres líneas de pensamiento. Seguramente Carlos podrá decir si hay más, pero las tres líneas, yo diría una línea más conservadora, una línea más realista, donde dice la globalización venía ya con un sendero de de menor fuerza, de menor dinamismo, con actitudes menos dinámicas en términos del comercio, de la inversión extranjera, con una disputa política y tensiones fuertes entre China y Estados Unidos. Y entonces lo que va a hacer este proceso, esta pandemia, es acelerar este proceso que ya se venía observando. Está también una visión más liberal, ¿no? En el sentido de que la pandemia no muestra que la globalización está en problemas, sino que lo que está en problemas es la gobernanza detrás de esa globalización, los problemas regulatorios, las instituciones, y no el proceso globalizador en sí, y por lo tanto las respuestas tienen que ver con más globalización y más instituciones y más regulación. Y finalmente, una visión un poco más caótica, ¿no? Una posición un poco más disruptiva, donde el mundo va a una crisis de liderazgos y con un contexto más incierto, con más incertidumbre. Entonces, también va a ser interesante entender por dónde va el pensamiento de Carlos y su visión, o si hay algunas visiones alternativas a estas tres muy simplificadamente presentadas. Y finalmente, yo creo que va a ser muy interesante escuchar la opinión desde Europa de Carlos de algo que analiza mucho él, que es el contexto de América Latina, ¿no?
donde recientemente, en conjunción con un coautor, con Núñez, planteaban que la pandemia podía generar, obviamente, una crisis importante en la región, pero de alguna manera tenía una visión positiva respecto del futuro en términos de desafíos modernizantes, ¿no? De la posibilidad de que la región avance en reformas modernizantes que puedan ubicarla en un sendero diferente de cara a los próximos años. Y entonces también va a ser, seguramente nos va a contar un poco sobre esto y sobre la relación, si llegamos a conversar sobre la relación entre América Latina y Europa. Y entonces, sin más, y agradeciéndole a Carlos la presencia. Carlos vive en Madrid, así que es tarde allí, así que doblemente agradecidos, y avisándole a la gente en general que, agradeciéndole a la gente la presencia y también avisándoles que hay un chat que les pido que lo usen para preguntas, para que podamos intercambiar y hacerlo más participativo. Así que, sin más, le dejo la palabra a Carlos, introduciéndolo en el primero de los temas que mencionaba hace un ratito, que es el tema de cómo ves a Europa reaccionando frente a la pandemia, frente a la emergencia y sus problemas o no en términos de coordinación de respuestas. El micrófono, Carlos. Prende el micrófono. No, el micrófono está al lado del video. Tenés un botón al lado del de video para prender el micrófono. El otro botón a la derecha. El botón a la derecha. Arriba a la derecha tenés el botón. Arriba a la derecha. Vos apretás. No, ese es el del video. Al lado, a la derecha tenés justo al lado, el del audio. Bueno, esperamos a ver un ratito, a ver si Carlos resuelve este problema. Mientras esperamos, un poco la idea, estamos desde el INTAL promoviendo este diálogo también en el marco de otras actividades que estamos haciendo para seguir la discusión y los impactos que está teniendo el COVID sobre América Latina. ¿Ahora me oís? Sí. ¿Ahora? Te vemos y te oímos bien. Así que solo estaba comentando que estamos haciendo un newsletter también y que hoy está saliendo la cuarta edición de ese newsletter. Te escuchamos, Carlos, ahora que ya resolvimos el problema. Bien. Lo primero, buenas tardes en Buenos Aires y en América, buenas noches aquí en Madrid, como se puede ver por las ventanas que están detrás de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Yendo a la primera cuestión sobre la reacción de Europa frente al problema de la pandemia, lo cierto es que inicialmente reinó, como bien decías, una política de sálvese quien pueda. Las respuestas de algunos países, de algunos Estados miembros, fueron básicamente de un claro egoísmo. Por ejemplo, en contra de lo que dicen los tratados, se interrumpió el flujo de mercancías, sobre todo en productos sanitarios de primera necesidad, como los respiradores, prohibiendo su exportación a otros países comunitarios. Pero luego la tendencia ha ido cambiando poco a poco, con algunas reacciones bastante importantes, como la del Banco Central Europeo, como la de la Comisión o como la del propio Parlamento Europeo.
Ahora, en este sentido, quizá lo primero que había que señalar, porque si no, no se entiende mucho de lo que está pasando, es que la Comisión, las instancias comunitarias, no tienen transferidas las actuaciones en materia de sanidad. Las actuaciones en materia de sanidad pertenecen a los gobiernos, que son los responsables de su gestión, y esto evidentemente limita las posibilidades de acción de la Unión Europea. Lo único que existe es una agencia europea con sede en Estocolmo, que es el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, que a través del Sistema Europeo de Vigilancia analiza e interpreta los datos de los países de la Unión sobre 52 enfermedades transmisibles y también proporciona asesoramiento científico a los gobiernos e instituciones comunitarias. Pero las labores son básicamente de coordinación. Y encima, por si todo esto fuera poco, hay que tener que tenemos una comisión relativamente nueva. La comisión presidida por Ursula von der Leyen comenzó a actuar en el 1 de diciembre de 2019, es decir, hace menos de medio año, prácticamente medio año, y esto evidentemente condicionó también bastante de sus reacciones iniciales. Sin embargo, tras un primer momento de desconcierto, primero el Banco Central Europeo tomó una posición bastante fuerte, bastante dura a la hora de garantizar las emisiones de bonos de deuda por parte de los distintos bancos centrales de la Unión. También la Comisión comenzó a diseñar planes a una escala billonaria para poder ordenar la situación. Comenzaron también a plantearse políticas coordinadas, como por ejemplo la repatriación de ciudadanos europeos varados en distintos países del mundo, o las compras mancomunadas de material sanitario como equipos de protección individual, respiradores, etcétera. Y ahora se está empezando a reforzar la posibilidad de coordinar las distintas fases de la desescalada, las medidas que se van a tomar, la forma en que se va a ir abriendo el espacio Schengen en tanto se recupere la normalidad, y sobre todo cómo se va a encarar esa nueva normalidad, teniendo en cuenta que se trata de combinar eficazmente la sanidad con la economía. No se ve que haya una dicotomía en ese sentido. La apuesta es porque las dos van de la mano, y en la medida en que los márgenes sanitarios se vayan reduciendo, la posibilidad de abrir la economía va a ser mayor, ¿no? Lo que se observa también es que de alguna manera, en contra de lo que dicen algunos gurúes del desastre universal y del diluvio, o como por ejemplo Bolsonaro u otros negacionistas, que de no haberse cerrado la economía, de no haberse dictado medidas de confinamiento, como se ha hecho en prácticamente todos los países comunitarios, el problema económico hubiera estallado de todas maneras. Ya lo habíamos visto en los días, semanas previos a los confinamientos en cada país, como la actividad se iba reduciendo de forma considerable. De aquí hacia el futuro, uno de los problemas que está en discusión es cómo se va a articular la ayuda para reactivar las economías, si va a ser de manera mancomunada o no, y sobre la mesa está la cuestión, por ejemplo, de los eurobonos o los coronabonos, que tienen una fuerte resistencia por parte de algunos países como Austria y Países Bajos, ¿no? Pero lo cierto es que más allá de estas cuestiones se ha ido reduciendo la diferencia, una diferencia que aparecía como enorme al principio de la discusión y que se ha ido disminuyendo con el tiempo, ¿no? Carlos, te hago una pregunta. He visto por ahí que hay algunas discusiones sobre la Corte Suprema Europea, ¿no? Como que algunos países algunas Cortes Supremas nacionales están discutiendo el foro europeo. Bueno, lo que ha habido es una sentencia del Tribunal Constitucional alemán
poniendo en cuestión algunas de las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo cuando Mario Draghi era el gobernador del banco, ¿no? Ujú. Entonces, no se trata de una medida que cuestione los actuales planes de ayuda, sino lo que se hizo en torno a 2012-2015. Ahora bien, el Tribunal Constitucional alemán tiene gran importancia porque se trata del Tribunal Constitucional del mayor país europeo, del que ejerce una cierta hegemonía sobre el orden global, pero que no tiene competencias directas sobre la materia. Primero, en primer lugar, el Banco Central Europeo dijo que es un banco totalmente autónomo e independiente y que ningún tribunal constitucional puede legislar sobre él, que las ordenanzas que rigen su funcionamiento están en los tratados y no en la constitución de ningún país miembro. Y en segundo lugar, el propio Tribunal Superior de Justicia Europeo, que es quien debe decidir en estas cuestiones, pues sacó un breve comunicado, muy breve, diciendo que la competencia sobre el Banco Central era exclusivamente suya. Esto evidentemente puede abrir las puertas a un problema de competencias, sobre todo porque se corre el riesgo de que si prospera la moción del Tribunal Constitucional alemán, otros tribunales constitucionales nacionales, como el de Polonia, por ejemplo, o el de otros países, cuestionen aquellos temas, bien del Banco Central Europeo o bien de otros aspectos de la realidad de la construcción europea, que no les satisfaga, haciendo valer sus propias constituciones y sus propias legislaciones por encima de los tratados, cuando a lo que se comprometieron todos los países miembros es precisamente que quienes marcan la hoja de ruta de la construcción europea son precisamente los tratados y no las constituciones nacionales. Entonces, volviendo un poco a lo que hablabas recién, vos ves un escenario donde al principio con problemas de coordinación, pero que después confluyeron hacia ciertos consensos en cómo enfrentarlos y que ahora hay una respuesta más coordinada, aunque obviamente con dificultades cada vez más intensas en los países a nivel nacional para dar respuesta. Y esto me lleva a algo más estructural. ¿Cómo es el día después de la Unión Europea? Y en esta, vos decías, esta visión no tan fatalista, ¿no? Pero la Unión Europea venía con problemas de sus miembros. La última crisis había hecho, la última crisis internacional había hecho que algunos países más pequeños tuvieran problemas entre esta disyuntiva de la política monetaria y la política fiscal. Más adelante, Gran Bretaña con sus particularidades y el Brexit. ¿Cómo ves el día después de la Unión Europea, donde algunos dicen más integración, otros dicen dilución, y donde en el medio está este juego tal vez de liderazgo, ¿no? La oportunidad de la Unión Europea de tener algún rol en esta lucha de liderazgos entre Estados Unidos y China, que ya se veía antes de la pandemia y que probablemente se profundice en los próximos años. No, bueno, como bien decís, en los últimos 10, 12 años, la Unión Europea atravesó tres crisis muy profundas y muy serias. En primer lugar, la crisis del euro, como consecuencia de Lehman Brothers en 2008. En segundo lugar, la crisis provocada por la inmigración y los refugiados del conflicto sirio. Posteriormente, el Brexit. Y ahora la crisis del COVID-19, ¿no? Es decir, que esta sensación de vivir al borde del abismo, de vivir sobre el peligro, es una constante en la historia de la construcción europea, una construcción que es complicada, que no es sencilla. A día de hoy hay 27 países miembros en la Unión, muchas de las medidas tienen que ser tomadas por consenso, y esto evidentemente complica las cosas teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades que existen dentro de la Unión. Ahora, sin tener por supuesto la bola de cristal,
¿Va a desaparecer la Unión Europea? Yo creo que no. Es decir, la tendencia en la Unión es tensar la cuerda, acercarse al abismo y a último momento recular, porque lo que tienen claro todos los gobiernos, inclusive aquellos más antieuropeístas o más refractarios al funcionamiento de la Unión, es que la Unión puede ser un mal instrumento según algunos puntos de vista, como recordabas, pero que sin embargo fuera de la Unión hace mucho frío, se vive muy mal. Y esto que vale para la Unión Europea también vale para el euro. Miremos lo que pasó, por ejemplo, en la Italia gobernada por Matteo Salvini, ¿no? Es decir, cuando Salvini todavía no era gobierno, las propuestas para sacar a Italia del euro eran constantes. Sin embargo, cuando se hace cargo del gobierno, todo eso se atempera y prácticamente desaparece. Y hoy el discurso contra el euro ha prácticamente desaparecido de todos los gobiernos más refractarios a la situación. Y es verdad que la Unión Europea es el único gran actor internacional defensor del multilateralismo y del libre comercio. En este sentido, las posturas europeas difieren enormemente tanto de la postura de Estados Unidos, de Donald Trump, del America First, pero también de la postura de China, marcada por una clara actitud proteccionista hacia el interior de sus fronteras. Aquí hay un doble discurso claramente. Cuando emerge Trump, China se convierte en uno de los grandes defensores del multilateralismo y del libre comercio. Sin embargo, la posibilidad de que flexibilice las características que la inversión extranjera o el funcionamiento de las inversiones extranjeras o del comercio hacia el interior de su país son una historia totalmente diferente. Yo no creo que la Unión Europea quiera asumir una postura de liderazgo en el mundo, pero sí establecer un cierto equilibrio entre los dos grandes gigantes y sobre todo no dejar que ese enfrentamiento entre los dos lo sepulte, ¿no? Que es uno de los grandes riesgos de esta batalla frontal entre las dos grandes potencias, que corre el riesgo de llevarse por delante a muchos de sus potenciales o amigos o aliados, ¿no? Ahora, vos ves que efectivamente esta idea de una potencia declinante o potencialmente declinante y otra ascendente, que está generando tensiones de tipo político y económico, en el futuro próximo se van a acentuar y esto, y en el caso de que se acentúen, ¿es factible este cambio de liderazgos pacíficos? ¿O cómo estás viendo esa situación? Bueno, yo creo que la disputa de poder y liderazgo mundial entre Estados Unidos y China se va a mantener, inclusive aún en el caso de que Joe Biden gane las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre próximo. Esta tendencia se va a mantener. Es decir, no es que Trump haya llegado y haya cambiado el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Esto venía de tiempo atrás, inclusive ya con Obama se habían planteado algunas cuestiones bastante importantes al respecto. El tema de Huawei, el 5G, es solo un elemento, no diría que anecdótico, pero sí marginal en un enfrentamiento que tiene otra serie de consideraciones económicas, tecnológicas y también geopolíticas. Y precisamente lo que caracteriza a esta coyuntura mundial, hablabas de liderazgos, es el bajo nivel de los liderazgos. Son muy pocos los mandatarios en el mundo que puedan tener una talla que podamos equiparar con lo de un gran estadista, o siquiera un estadista a medias, o un pequeño estadista, ¿no? Es decir, lo vemos en los Trump, en los Bolsonaros, en los López Obrador, en los Putin, inclusive en el propio Xi Jinping, que con esa ansia de poder, digamos, hace imposible cualquier emergencia de una deriva mínimamente democrática en su país, en China, ¿no? Como diría Moisés Naim, este es un momento donde los charlatanes
dominan sobre los políticos, ¿no? Y aquí los negacionistas de la pandemia abundan. Pero lo que vimos en otros momentos, como por ejemplo la crisis del SARS en 2003, o inclusive la propia crisis del Lehman Brothers a partir de 2008, cuando el G20 tiene un papel preponderante, es que había un cierto nivel de coordinación entre China y Estados Unidos, de diálogo entre las dos potencias que permitían una salida coordinada y mucho más efectiva de la crisis. En este momento esto es prácticamente imposible, y no solo porque Estados Unidos está intentando acusar a China de ser el responsable de la pandemia, sino porque este enfrentamiento ha escalado y sobre todo porque todos los puentes de diálogo han sido rotos, ¿no? Pero el problema es que a día de hoy esta es una pandemia que no conoce fronteras y de la cual salimos juntos o vamos a salir en muchas peores condiciones, ¿no? Ujú. Y esto me lleva al otro punto que hablamos al principio, que tiene que ver con esto de la globalización, porque el liderazgo, gobernanza, interdependencia, son todas conceptos que están absolutamente interrelacionados. ¿Vos cómo estás viendo ese proceso? ¿Qué pensás que vamos a tener? Una globalización como la que conocimos y que hay algunos fundamentalistas que defienden a ultranza? ¿Pensás que va a haber una aceleración o profundización de este menor dinamismo de la globalización que observamos después de la crisis del 2008-2009? ¿O que hay una nueva cosa que por ahora no se ve, más caótica, menos sistémica, y que who knows quién la lidera? ¿Qué estás viendo? Mira, yo soy historiador y me pagan por predecir el pasado, ¿no? Y no por predecir el futuro. Ahora, dicho esto, lo primero que habría que plantearse es si esto del coronavirus es un cisne negro o un elefante gris, ¿no? Y yo creo que es más un elefante gris porque está dentro de las características de procesos que no son totalmente inesperados de la pandemia, la aparición de una gran pandemia se viene hablando desde hace rato, está presente en distintos planes estratégicos y escenarios de situaciones posibles, pero no lo hemos tomado en serio. Hoy inclusive el célebre internacionalista Niall Ferguson predecía el colapso de la globalización tal cual la entendemos hoy, debido a que los confinamientos estaban precisamente arrasando con todos los fundamentos económicos y que eso nos iba a llevar a toparnos en esta serie de metáforas zoológicas con el rey dragón que iba a provocar grandes desastres. Y su referencia no era la gripe española, la llamada gripe española de 1918, sino la Primera Guerra Mundial, que marcó un periodo de profunda depresión en la economía internacional y luego provocó los años 20, los 30 y todo lo que conocimos después, inclusive la Segunda Guerra Mundial. Yo no creo que lleguemos a esos extremos. Es verdad que no estábamos preparados como debíamos para afrontar una pandemia como esta, pero ahora no nos queda más remedio que luchar con las herramientas que tenemos a mano. Ahora, ¿qué va a pasar con la globalización? La pregunta no es sencilla, es complicada, entre otras cuestiones, porque una cosa que está mostrando los efectos de la lucha contra la pandemia es que las actuales cadenas internacionales de abastecimiento van a ser radicalmente modificadas, sobre todo en algunas cuestiones esenciales, sobre todo aquellas más estratégicas. Hoy circula un informe según el cual, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda dependen de China en 831 categorías de importación. 260 corresponden con categorías nacionales críticas, lo cual da un sentido o una imagen de el grado de dependencia que se ha adquirido de China. Y cuando se habla
de esta dependencia se pasa de definir que esta ocurre cuando más del 50% de un producto se importa desde China y China controla a la vez el 30% al menos del comercio internacional. Y esto evidentemente marca la necesidad, como se ha visto en todos estos trámites y situaciones inclusive rocambolescas, para conseguir productos sanitarios no solamente abundantes, sino también fiables, porque muchas veces estaban vendiendo productos truchos, podríamos decir, o cuasi truchos, y esto evidentemente nos coloca en una situación en la cual esas cadenas de abastecimiento van a ser reformuladas y se va a ubicar la producción de algunos insumos en territorios más cercanos a los centros de producción, a los centros estratégicos. Y esto evidentemente va a provocar una modificación, un reacomodamiento de las instancias internacionales. Ahora, esto va a acabar con la globalización, esta mayor regionalización, por decirlo, va a acabar con la globalización. Lo dudo por varias cuestiones. En primer lugar, porque estamos en un nivel de muy difícil vuelta atrás. Estamos en un nivel en el cual la tecnología está preparada para moverse a escala global y no a escalas mucho más distintas. Estamos a las puertas, si no ya estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, en la digitalización plena de buena parte de las actividades económicas, y evidentemente esto va a ser muy difícil volver atrás. Y hay otro elemento a tener presente, que es la cuestión del cambio climático, de la cual hoy se está hablando bastante menos que meses atrás, pero que evidentemente también va a ser otro elemento que va a dificultar un retorno a lo previo a la globalización, porque el fenómeno del cambio climático, que va a continuar, porque esto que estamos viendo en muchas ciudades de cielos limpios y sin polución es algo transitorio debido al confinamiento, pero el peso importante del cambio climático va a permanecer, y esto también va a requerir respuestas coordinadas, respuestas multilaterales, una reformulación de muchas de las instancias multilaterales que hoy están sufriendo. Y por cierto, hoy Acevedo, el secretario general de la Organización Mundial del Comercio, anunciaba precisamente su dimisión y que a partir de agosto no continuaba en el cargo, ¿no? Uh-huh. O sea, vos ves un sendero de alguna manera donde las cadenas globales se diversifican, ¿no? O sea, no se reemplazan proveedores, pero sí se diversifican, que sería un sendero bastante positivo. Hoy lo que se ve en la coyuntura es una reacción más proteccionista, no de diversificación, sino de me quedo con lo mío y hago restricciones de exportaciones, pero con temas críticos. Es probable que al igual que con el tema de los alimentos después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que haya cierta retracción de estas cadenas, y sería deseable que más que retracción haya esta cosa de diversificación de orígenes, de manera tal, porque también es cierto que si uno se cierra va a tener problemas de riesgo interno, sumándole a lo que vos decías del externo. Pero me parece interesante esto de pensar que la globalización per se, los bienes públicos y los males públicos internacionales, globales y regionales van a seguir existiendo. Y cada vez son más importantes y requieren una gobernanza más fuerte, en algunos casos más que en otros. Y entonces puede ser que sea menos dinámico o menos fuerte algunas cuestiones vinculadas a la globalización, pero es factible pensar que va a haber más una continuidad de las tendencias que veníamos observando que un fenómeno más disruptivo. Creo que sí, básicamente porque yo hablaba antes de la tecnología, y esta tecnología está pensada para producir a gran escala, con lo cual exige no mercados internos reducidos, sino mercados globales. El problema es, cortamos esas cadenas de producción, cortamos las cadenas globales de valor. ¿Con quién nos quedamos? ¿Vamos a producir con nuestra capacidad instalada únicamente para mercados internos reducidos? ¿Cuál va a ser el futuro de las empresas?
porque ya no se trata únicamente de bienes públicos, sino se trata también de bienes privados y de la creación de riqueza. Ujú. Y más, yendo ya, ya estamos en 40 minutos de charla y no nos queda mucho. Yendo a la región, América Latina, y sin entrar en las cuestiones políticas de los gobiernos per se, de las características actuales de los gobiernos, sino más mirando el mediano plazo y mirando este nuevo contexto internacional, la continuidad de estas tendencias post pandemia. ¿Cómo estás viendo a América Latina y estos de los desafíos y oportunidades que bien describías de hace pocos días? Bueno, la región pasa un momento bastante complicado, ¿no? Y ya venía con él, ¿no? No es que la pandemia la haya creado, ¿no? Es decir, América Latina era una región sumamente fragmentada y venía así desde la época de Hugo Chávez y el bolivarianismo. Pero después del resultado del intenso ciclo electoral que hubo entre 2017 y 2019, con 15 elecciones presidenciales, la región quedó todavía mucho más heterogénea y después de las revueltas del 2019, sobre todo del último tercio, del último trimestre, es una región mucho más incierta. Todo eso hace que sea sea imposible hoy construir amplios consensos, tanto regionales como internacionales, y esto dificulta encontrar posiciones concertadas, coordinadas e inclusive avanzar en la integración regional para resolver estos problemas, ¿no? De manera tal que en América Latina hoy, y esto viene también de antes, la integración está en plena crisis. Las instituciones e instancias surgidas en la primera década del siglo XXI, como el ALBA, como UNASUR e inclusive la CELAC, que hoy está intentando ser relanzada por la presidencia pro tempore mexicana, están en una situación de prácticamente parálisis o cuasi desaparición, ¿no? Hay otras instancias que están emergiendo como Prosur o inclusive los grupos de Lima o grupos de Puebla, pero que están marcadas por un sesgo político-ideológico muy claro, lo cual dificulta avances importantes en una materia que tiene que estar dominada más por los intereses nacionales que por los intereses políticos o ideológicos. Entonces, ¿cuál es la situación de la región? Pues difícil, tiene que avanzar por un camino en el cual prime el diálogo, la concertación y la cooperación, porque el futuro lo va a requerir. Entre otras cuestiones, porque hoy América Latina está en peores condiciones que en 2008 para poder resistir a los efectos de una crisis global. La lucha por las ayudas que haya para la recuperación económica, que van a ser cuantiosas, las necesidades van a ser cuantiosas y las ayudas van a ser bastante menores que las necesidades. La lucha con otras regiones del mundo también en vías de desarrollo va a ser feroz por quién controla estas ayudas. Y si América Latina no está en una situación de mayor diálogo, de concertación, de buscar soluciones únicas para toda la región, realmente la va a pasar mal. Y yendo a otro tema que planteábamos al principio de esta discusión sobre el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, los dos países van a comenzar, ya lo están haciendo, de hecho lo hemos visto estos días con la posición argentina sobre una toma de posición en la Organización Mundial de Salud para exigir una investigación en torno a China y la pandemia. Pero lo cierto es que tanto China como Estados Unidos van a empezar a exigir lealtades a quien querés más, a papá o a mamá, y esto evidentemente va a llevar a que la posición de los países latinoamericanos sea complicada. Una cosa es enfrentarse de forma individual a China o a Estados Unidos y otra cosa sería hacerlo de forma colectiva. Por ejemplo, en marzo del año pasado, la Unión Europea declaró a China un rival sistémico, pero esto lo puede hacer la Unión Europea porque tiene
una cierta cohesión, una cierta solidez y unas estructuras que le permiten hacerlo. América Latina creo que en este momento estaría incapacitada para tomar una medida de esta naturaleza. Gracias, Carlos. La última pregunta que yo tengo está relacionada con algo que mencionaste recién un poquito, que es la relación América Latina-Europa, y en particular que te hablamos desde Argentina, un poco la relación Mercosur-Unión Europea. ¿Qué pensás que puede esperarse en este proceso que está teniendo ahora de revisión, de traducción de los textos del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea y la firma de los acuerdos, el pase a través de la Comisión y el Consejo Europeo, y después también a través de las legislaturas nacionales, y lo mismo en el ámbito del Mercosur? ¿Qué perspectivas le ves a la posibilidad de que el acuerdo efectivamente entre en vigencia en los próximos tiempos? Bueno, la Unión Europea sigue apostando por el libre comercio, sigue apostando por el multilateralismo. Y en ese sentido, una buena noticia es que en estos últimos días finalmente se cerró la negociación por la renovación del Tratado de Asociación con México, un tratado muy similar al que estuvo negociando la Unión Europea con el Mercosur. Evidentemente, este tratado ya cerrado, pero pendiente de revisiones técnicas y de traducciones y luego de aprobaciones parlamentarias, es un tratado que tiene enemigos a ambos lados del Atlántico. En Europa hay rivales bastante potentes que exigen mayor protección para sus sectores productivos. Pero yo creo que si hay un acuerdo entre los 4 países del Mercosur y una vez cerradas las negociaciones, se lleva a Bruselas el tratado con las firmas de los 4 presidentes del Mercosur, el tratado saldría adelante con algunas dificultades, pero finalmente saldría adelante. El problema está, por tanto, del lado del Mercosur, que es donde en este momento están las mayores turbulencias, ¿no? Es decir, la visión que tienen Brasil y Argentina, sobre todo, sobre el rol que debería cumplir Mercosur y su proyección internacional es muy diferente, y esto evidentemente complica las cosas, sumada a la mala relación personal entre Bolsonaro y Alberto Fernández, ¿no? Inclusive hoy en respuesta a un reportaje de The Guardian que comparaba las políticas contra la pandemia de Brasil y Argentina, Bolsonaro decía que Argentina estaba al borde del socialismo, ¿no? Esto es más o menos igual que cuando se dice que, o por lo menos algunos dicen que España está al borde de convertirse en una dictadura chavista, ¿no? Pero bueno, con independencia de esto, lo cierto es que yo creo que se cierre este pacto y se avance en el pacto sería muy positivo para las dos regiones, tanto para Europa como para el Mercosur, y que los países del Mercosur en los momentos que vienen van a necesitar mucho más que en el pasado, pero también la propia Unión Europea, que acuerdos de este tipo funcionen de forma eficaz. Bueno, Carlos, no queremos sacarte más tiempo. La verdad que fue muy, muy, muy interesante, por lo menos para mí. Espero que para todas, por las reacciones que tengo acá en el chat, ha habido una presencia importante y todos muy interesados por la conversación. Así que te agradezco que te hayas quedado esta tarde ahí hablando con nosotros. Nosotros vamos a seguir con estas charlas todos los jueves a las 6 de la tarde. La charla esta que va a estar grabada y la vamos a tener disponible a partir seguramente de mañana en el canal de YouTube del INTAL. Así que también vamos a seguir trabajando juntos contigo, vamos a seguir conversando contigo. Y bueno, a todos agradecerles la participación, la presencia, la continuidad en este diálogo. La semana que viene vamos a estar charlando también con Osvaldo Rosales, un viejo conocido de Un todos gran amigo. nosotros, un gran amigo trasandino, que nos va a contar su visión
de Chile. Así que, bueno, te saludo, Carlos. No sé si querés decir alguna palabra final y nos estaremos viendo pronto, ojalá. Ojalá que sí, que nos podamos ver y intercambiar algo más que un abrazo de codos, ¿no? De todas maneras, agradecerte nuevamente la posibilidad de estar con todos ustedes en una sesión como esta, que tiene una gran amplitud y repercusión, y insistir un poco en la necesidad de reflexionar sobre todas estas cuestiones que implican profundizar en una línea de pensamiento que vaya más allá de lo dicotómico y de lo simple, ¿no? Esto no se soluciona diciendo que todo es blanco o negro, sino que es mucho más complicado, y el futuro del mundo, de la globalización y de la propia América Latina va a ir por ahí. Es decir, probablemente finalmente ni nos quedemos como estamos, ni cambiemos radicalmente y encontramos una línea intermedia para ver dónde vamos a estar parados. Siempre me queda la duda cuando hablamos de estos temas, y vos decías esto de a los historiadores nos pagan por el pasado y no por el futuro. Yo que soy economista, en general los macroeconomistas es al revés, le pagan por predecir el futuro. Yo por suerte no soy macroeconomista, pero me queda también la visión de hace poco tiempo, compartiendo una mesa como esta. Roberto Bossart mencionaba al premio Nobel del 33, a Norman Angell, ¿no? Que poco antes de que se desatara la Primera Guerra Mundial, él le pregunta, escribe un texto muy importante donde él dice que no ve ninguna posibilidad de conflicto bélico en los próximos tiempos. Y entonces, muchas veces cuando yo veo como coincido con esta visión de que el futuro es probablemente más parecido a lo que hemos vivido hasta hace poco tiempo, y acelerando o profundizando alguna de sus tendencias, a veces tengo miedo de si no nos estamos ocultando, comiendo un elefante, como diría vulgarmente, y no hay en vistas un cambio más profundo que por ahora obviamente no lo podemos vislumbrar, y no pareciera que esto ocurra, pero el futuro es muy incierto, así que veremos qué nos depara. Te agradezco Bueno, como nuevamente. decía Saint-Exupéry, no, Sí, como decía Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? así es. Bueno, Carlos, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Adiós. Un saludo, hasta luego.